He vivido en mi granja toda mi vida. Es un pedazo de tierra que heredé de mi padre y el de su padre antes que él. Nuestra familia siempre ha trabajado estos campos de maíz, enfrentando sequías, plagas y tormentas, pero nunca había experimentado algo como esto. La vida de un granjero es sencilla pero agotadora. Me levanto antes del amanecer y trabajo hasta que el sol desaparece tras el horizonte. Mis días están llenos de rutinas: revisar las cercas, arreglar el tractor, asegurarme de que los cultivos estén creciendo bien. Desde que mi esposa, Clara, falleció hace 3 años, la granja se ha sentido vacía, demasiado grande para una sola persona. Pero este lugar es todo lo que tengo, mi refugio y mi sustento. Era finales de agosto cuando noté que algo no estaba bien. Los maizales estaban en su punto álgido, altos y densos, listos para la cosecha en unas pocas semanas. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en los campos. Al principio, lo ignoré. Los animales salvajes no son raros por aquí: mapaches, zorros, incluso ciervos. Pero este ruido era diferente. Era un crujido rítmico, como si algo estuviera caminando entre los tallos. Salí al porche con mi linterna y miré hacia los campos. La luz apenas alcanzaba a iluminar las primeras filas de maíz. Todo parecía tranquilo, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo me estaba observando. Volví a la cama, diciéndome que era mi imaginación. A la mañana siguiente, fui a revisar los campos. Mis sospechas se confirmaron cuando encontré algo extraño: un círculo perfecto de tallos aplastados. Era como si algo pesado hubiera caído allí. Caminé alrededor, buscando pistas. Había huellas en la tierra, pero no parecían de ningún animal que conociera. Eran grandes y alargadas, con lo que parecían ser garras al final. El resto del día intenté concentrarme en mis tareas, pero no podía dejar de pensar en ese círculo. Esa noche, los ruidos volvieron, más fuertes y más cerca de la casa. Tomé mi escopeta y mi linterna, decidido a encontrar al responsable. Caminé hacia los campos, siguiendo el sonido. Los tallos se movían, pero cuando llegué al lugar, no había nada. Solo el silencio y la oscuridad. El espantapájaros ha estado en mi campo desde que tengo memoria. Mi padre lo construyó cuando yo era niño, y aunque los años lo habían desgastado, siempre estaba en el mismo lugar, protegiendo los cultivos. Una mañana, mientras revisaba los campos, noté algo raro. El espantapájaros parecía estar mirando hacia la casa, algo que nunca había hecho antes. Me acerqué para inspeccionarlo, pero no encontré nada fuera de lo común. Pensé que tal vez era el viento el que había movido su cabeza de trapo. Esa noche, sin embargo, cuando regresé del granero, vi algo que me heló la sangre. El espantapájaros estaba en un lugar completamente diferente, a unos 10 metros de donde siempre había estado. No podía explicar cómo había sucedido. Lo llevé de vuelta a su lugar original y clavé el poste más profundo en la tierra, asegurándome de que no pudiera moverse. Poco después, las figuras comenzaron a aparecer. La primera la encontré una mañana al borde del campo. Era una especie de muñeco hecho con tallos y hojas de maíz, atados con cuerda. Al principio, pensé que algún niño del pueblo había decidido gastar una broma, pero al día siguiente, encontré otra figura, esta vez más adentro del campo. Cada figura era más elaborada que la anterior, con brazos, piernas e incluso algo que parecía ser un rostro. Lo peor era que todas estaban orientadas hacia mi casa. Intenté ignorarlas, quemándolas cada vez que las encontraba, pero parecía que por cada figura que destruía, 2 más aparecían al día siguiente. Era como si algo o alguien estuviera jugando conmigo, burlándose de mis intentos por mantener el control. Para este punto, ya no podía negar que algo estaba muy mal. Cada vez que trabajaba en los campos, sentía que me observaban. No era una paranoia pasajera, era una sensación tangible, como si tuviera ojos clavados en mi espalda. Una tarde, mientras conducía el tractor, vi una sombra moverse entre los tallos. No era la sombra de un animal ni la de una persona. Era alta, delgada y se movía con rapidez, como si se deslizara por el suelo. Salté del tractor y corrí hacia el lugar donde había visto la sombra. Pero no había nada, solo el susurro del viento entre las hojas. A partir de ese momento, las sombras comenzaron a aparecer con más frecuencia. Siempre al borde de mi visión, siempre desapareciendo cuando intentaba mirarlas de frente. Una sombra en particular era diferente, era más oscura, más definida.
Parecía seguirme a todas partes, observándome desde la distancia. La situación comenzó a afectarme profundamente. Apenas podía dormir, y cuando lo lograba, tenía pesadillas en las que las sombras me atrapaban, arrastrándome hacia los campos. Durante el día, trabajaba con una tensión constante, esperando que algo apareciera en cualquier momento. Mi granja, mi hogar, había dejado de ser un lugar seguro. El aire en la granja se había vuelto insoportable. Había un peso en cada rincón del lugar, como si la misma tierra estuviera conspirando contra mí. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Todo comenzó a intensificarse una noche sin luna. Me encontraba en la cama, intentando dormir, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Salté de la cama, agarré mi escopeta y corrí hacia el porche. El sonido venía de los campos de maíz, y aunque cada fibra de mi ser me decía que no fuera, algo más fuerte me empujó a avanzar. El grito se repitió, y esta vez fue más claro, era el grito de una mujer. Mis manos temblaban mientras iluminaba los tallos con mi linterna. El maíz se agitaba, pero no había viento. «Hay alguien ahí», gritando con la voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Segundos después, vi algo entre los tallos. Una figura oscura, alta y delgada, moviéndose con una velocidad imposible. Mi linterna apenas logró captar su forma antes de que desapareciera nuevamente. Retrocedí hacia la casa, sintiendo que algo me seguía. A la mañana siguiente, decidí revisar los campos con la luz del día. Al llegar al lugar donde había visto la figura, encontré algo que me heló la sangre. El espantapájaros estaba ahí, clavado en medio del campo, a pesar de que lo había dejado en su lugar original. Pero había algo diferente en él. Sus ojos, que antes eran dos botones cosidos, ahora eran dos piedras negras y brillantes que parecían observarme. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Decidí quemar el espantapájaros esa misma tarde. Lo arrastré hasta un claro cerca de la casa y le prendí fuego. Las llamas lo consumieron rápidamente, y mientras ardía, juraría haber escuchado un susurro, como si el viento estuviera hablando. Pero el alivio fue breve. Esa misma noche, el espantapájaros estaba de vuelta en su lugar, intacto. Días después, comencé a escuchar voces. Eran susurros que provenían de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero las voces eran demasiado claras. Decían mi nombre, me llamaban desde los campos. A veces eran susurros dulces, casi seductores, otras eran gritos llenos de rabia. Una noche, decidí grabar los sonidos. Coloqué una grabadora en el porche y la dejé encendida toda la noche. A la mañana siguiente, reproduje la cinta. Al principio, solo se escuchaba el viento y los sonidos normales de la noche. Pero luego, las voces comenzaron. Eran múltiples, como si un coro de almas perdidas estuviera atrapado en los campos. Una de las voces, más clara que las demás, dijo: «Tú serás el siguiente». La desaparición de los animales poco a poco, mis animales comenzaron a desaparecer. Primero fueron las gallinas, luego los cerdos. Cada mañana encontraba los corrales vacíos, sin rastros de lucha ni sangre. Una noche, decidí quedarme despierto para vigilar. Con mi escopeta en mano, esperé en el granero. A eso de las 3 de la mañana, escuché un ruido afuera. Salí con cuidado, iluminando con mi linterna. Fue entonces cuando lo vi, una sombra enorme, mucho más grande que cualquier criatura que hubiera visto antes, se deslizaba hacia los campos llevando una de mis ovejas. Intenté disparar, pero el arma se atascó. La criatura giró su cabeza, y aunque no tenía ojos, sentí que me miraba. Luego desapareció entre el maíz. Desesperado, decidí buscar ayuda en el pueblo. Fui a ver al anciano del lugar, un hombre que siempre había contado historias de lo sobrenatural. Me escuchó con atención y luego dijo: «Ese campo está maldito. Hay algo antiguo y oscuro ahí. Debes abandonar la granja antes de que sea demasiado tarde». Pero no podía irme. Esta era mi casa, mi vida. Decidí que, si iba a enfrentarme a lo que fuera que estuviera en los campos, lo haría esa misma noche. Armado con sal, velas y un viejo libro de oraciones que me dio el anciano, fui al corazón del campo. Allí encontré un círculo de piedras negras que nunca antes había visto.
En el centro había una figura hecha de ramas y huesos, claramente un altar. Encendí las velas y comencé a recitar las oraciones. El viento aumentó, los tallos del maíz se agitaban violentamente y las sombras comenzaron a aparecer a mi alrededor. Una figura más grande que las demás emergió del altar. Era la misma sombra que había visto tantas veces, pero ahora era tangible, casi sólida. Me enfrenté a ella, sosteniendo el libro y rociando sal. La criatura soltó un grito que sacudió el suelo, pero finalmente retrocedió, desvaneciéndose junto con las sombras. Desde esa noche, los campos han estado tranquilos. No he vuelto a escuchar voces ni a ver sombras. Pero sé que algo sigue ahí, latente. Cada vez que trabajo en los campos, siento una presencia, una amenaza silenciosa que espera el momento adecuado para volver. La granja nunca volverá a ser la misma, y yo tampoco. Desde que tengo memoria, he vivido en una granja heredada de mis abuelos. Es un lugar tranquilo, rodeado de campos verdes y árboles altos. Sin embargo, hace un par de años empezaron a suceder cosas extrañas, especialmente en el viejo granero que ha estado en nuestra propiedad por generaciones. Todo comenzó con pequeños ruidos durante la noche. Al principio, pensé que eran animales salvajes intentando buscar refugio. Pero los ruidos se volvieron más intensos y regulares. Podía escuchar arañazos, golpes y lo que parecía ser un bajo gruñido. Una noche, decidí investigar. Armado con una linterna y un bate, entré al granero. Pero no encontré nada, solo el vacío y la oscuridad. Las cosas se volvieron más inquietantes cuando empecé a encontrar animales muertos alrededor del granero. Pollos, gatos y hasta un par de conejos que tenía como mascotas. Sus cuerpos estaban destrozados, como si algo los hubiera atacado con una ferocidad brutal. Decidí asegurar todas las entradas del granero, pensando que tal vez una bestia salvaje se había colado en la propiedad. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un sonido aterrador, un grito agudo que cortaba el aire. Parecía provenir del granero. Me levanté de un salto y corrí hacia allí. Cuando llegué, noté que la puerta estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con candado. Entré con cautela y, de repente, la linterna comenzó a parpadear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, en ese momento, vi algo que me hizo congelarme. En la esquina del granero, una sombra se movía lentamente. Era una figura grotesca, con ojos brillantes y dientes afilados. Su piel era pálida y estaba cubierta de cicatrices. La criatura gruñía y parecía alimentarse de la oscuridad misma. Antes de que pudiera reaccionar, la bestia desapareció en las sombras, dejándome solo con el miedo y la duda. Decidí investigar más sobre la historia del granero y descubrí que, hace muchos años, hubo un incendio en la granja. Una familia que vivía allí murió en el incendio, y se decía que sus almas nunca descansaron en paz. Un antiguo diario de mi abuelo hablaba de una criatura que había visto en el granero después del incendio, una bestia que parecía ser la manifestación de los espíritus atormentados. Con el paso de los días, la presencia de la bestia se hizo más evidente. Las noches eran un tormento, con ruidos, sombras y una constante sensación de ser observado. Incluso mis perros se rehusaban a acercarse al granero, ladrando y gruñendo hacia la oscuridad. Decidí instalar cámaras de seguridad para capturar evidencia de lo que estaba ocurriendo. Una noche, revisé las grabaciones y lo que vi me dejó sin aliento. La bestia aparecía en las imágenes, moviéndose con una agilidad inhumana, y en un momento se detuvo y miró directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. En una de mis muchas investigaciones, descubrí una entrada oculta en el suelo del granero, que llevaba a una cueva subterránea. La cueva estaba llena de símbolos antiguos y objetos rituales que parecían tener siglos de antigüedad. Sentí una energía oscura y opresiva en el lugar y decidí sellar la entrada, aunque sabía que no era suficiente para detener la maldición que parecía afectar la granja. Comencé a tener visiones de la familia que murió en el incendio. Los veía en sueños, pero también durante el día, como apariciones fantasmales. Se comunicaban conmigo a través de susurros, advirtiéndome de la bestia y suplicándome que liberara sus almas atrapadas. Las visiones se volvieron más intensas y frecuentes, haciéndome cuestionar mi cordura. Desesperado, busqué la ayuda de un chamán local, conocido por su sabiduría en temas sobrenaturales.
El chamán me contó la historia de un antiguo ritual que había salido mal, liberando una entidad maligna que quedó atrapada en la tierra de la granja. Me dio un amuleto protector y me enseñó un ritual para intentar apaciguar a la bestia, aunque me advirtió que podría no ser suficiente. Contraté a algunos trabajadores para ayudarme a reforzar la seguridad del granero y la granja en general. Sin embargo, empezaron a desaparecer uno por uno. Encontré sus herramientas y pertenencias abandonadas, pero no había rastro de ellos. La comunidad local comenzó a hablar de la granja como un lugar maldito y la gente evitaba acercarse. La noche del enfrentamiento final fue una tormenta intensa. Los truenos resonaban y la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la casa. De repente, las luces se apagaron. Agarré mi linterna y el amuleto del chamán y salí hacia el granero, decidido a confrontar la fuente de mi terror. Al entrar, la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en total oscuridad. Sentí una mano fría tocar mi hombro y escuché un susurro ininteligible. Me giré bruscamente y allí estaba la bestia, sus ojos brillando en la penumbra. En un acto de desesperación, encendí un fósforo y prendí fuego a una pila de paja. Las llamas iluminaron el granero y vi a la bestia retroceder, como si temiera al fuego. Aproveché la oportunidad y comencé a realizar el ritual que el chamán me había enseñado, recitando las palabras sagradas y esparciendo hierbas protectoras alrededor. Las llamas crecieron y rodearon a la bestia, atrapándola en un círculo de fuego. La criatura rugía y se retorcía, sus ojos llenos de odio y desesperación. Finalmente, con un último aullido, la bestia se desvaneció en las llamas, dejando tras de sí una sensación de paz y liberación. El granero ardió hasta los cimientos, y cuando las llamas se apagaron, todo lo que quedó fue un montón de cenizas. Desde esa noche, no he vuelto a ver a la bestia, pero el recuerdo de esos eventos me persigue. Sé que enfrenté algo más allá de lo comprensible, una entidad que habitaba en las sombras. A veces, en noches de tormenta, aún puedo escuchar el bajo gruñido y los susurros en el viento, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberíamos despertar. Con el tiempo, la granja volvió a la normalidad, pero las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecerán. La cueva subterránea permanece sellada y el amuleto del chamán cuelga en la puerta de mi casa, como un recordatorio constante de la batalla que libré contra la oscuridad. La comunidad ha comenzado a acercarse nuevamente, aunque con cautela, y la historia de la bestia del granero se ha convertido en una leyenda local, contada en susurros alrededor de las fogatas. Una noche fría de otoño, en las profundidades de la vasta pradera mexicana, vivía un ranchero llamado Pedro. Pedro había heredado la tierra de sus ancestros, una extensión de terreno verde y fértil donde cuidaba a su ganado con dedicación y amor. Tenía una vaca favorita, a la que llamaba Estrella. Estrella no era una vaca común, era más fuerte, más dócil y producía la leche más rica del rancho. Para Pedro, ella no era solo un animal, era parte de la familia. Todo comenzó cuando Pedro notó que Estrella parecía débil y decaída. Su pelaje había perdido el brillo, y sus ojos, antes llenos de vida, parecían opacos y cansados. Atribuyó esto al cambio de estación, pensando que pronto mejoraría. Sin embargo, con el paso de los días, la condición de Estrella empeoró. Pedro llamó al veterinario, quien no encontró ninguna enfermedad ni infección. Era como si la vida de Estrella se estuviera desvaneciendo lentamente. Una noche, mientras hacía su ronda habitual para asegurarse de que todo estuviera en orden, Pedro vio una sombra moverse rápidamente entre el pasto alto cerca del establo. Decidió investigar. Al acercarse, vio una criatura pequeña y veloz que se aferraba al costado de Estrella, chupando su vitalidad. La criatura tenía ojos brillantes y su piel era de un tono grisáceo, casi translúcido. Era una visión aterradora, como si la criatura perteneciera a otro mundo. Pedro intentó ahuyentarla, pero la criatura se deslizó entre sus dedos y desapareció en la oscuridad. Durante los días siguientes, Pedro se armó de valor y comenzó a montar guardias cerca del establo cada noche. Sin embargo, la criatura siempre parecía un paso adelante, apareciendo y desapareciendo antes de que pudiera atraparla. Cada encuentro con la criatura lo dejaba más desconcertado y preocupado. No solo por la salud de Estrella, sino también por el bienestar de los otros animales del rancho. La criatura era rápida, astuta y tenía un aura maligna que hacía temblar a Pedro cada vez que la veía.
Decidió contarle a su vecino, Juan, otro ranchero experimentado, quien sugirió usar trampas y redes para capturar a la criatura. Una noche, Pedro y Juan se escondieron cerca del establo, armados con redes y trampas dispuestas alrededor del lugar. No tuvieron que esperar mucho. La criatura apareció nuevamente, deslizándose entre las sombras. Pedro y Juan saltaron al unísono, tratando de atraparla. Pero la criatura era increíblemente rápida y esquiva, desapareciendo una vez más en la oscuridad de la noche. El tiempo pasaba y la salud de Estrella seguía deteriorándose. Pedro estaba desesperado. Decidió buscar la ayuda de un anciano sabio que vivía en el pueblo cercano, conocido por sus conocimientos sobre lo paranormal. El anciano escuchó atentamente la historia de Pedro y le dio un amuleto protector, diciéndole que la criatura era un ser antiguo que se alimentaba de la vitalidad de los seres vivos y que el amuleto podría ayudar a mantenerla a raya. Pedro colocó el amuleto alrededor del cuello de Estrella y continuó montando guardia cada noche. A pesar del amuleto, la criatura siguió apareciendo, pero ahora parecía más cautelosa. Una noche, mientras vigilaba, Pedro vio algo que lo dejó helado. La criatura no estaba sola, había otras más pequeñas merodeando cerca del establo, como si estuvieran acechando a los otros animales también. La situación se volvió insostenible. Pedro decidió que debía dar un paso más. Con la ayuda de Juan, idearon un plan para atraer a la criatura y capturarla de una vez por todas. Prepararon una mezcla especial de hierbas y carne, basándose en las historias y conocimientos compartidos por el anciano sabio. La mezcla estaba diseñada para atraer a la criatura hacia una trampa que habían colocado estratégicamente en el establo. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza inusual y la luna apenas se veía detrás de las nubes. Pedro y Juan se escondieron en la oscuridad, observando atentamente. La criatura apareció, atraída por la mezcla. Se movió con cautela, olfateando el aire y acercándose lentamente a la trampa. Pedro y Juan esperaban con el corazón en la garganta. De repente, la criatura se lanzó hacia la mezcla y quedó atrapada en la trampa. Comenzó a retorcerse y a emitir un chillido agudo que resonó en toda la pradera. Pedro y Juan se acercaron lentamente, pero la criatura, con una fuerza sorprendente, logró liberarse y huyó hacia la oscuridad. Al hacerlo, dejó atrás una estela de energía oscura que se desvaneció rápidamente. Al día siguiente, Pedro encontró a Estrella inmóvil en el establo. Su cuerpo parecía marchito y sin vida. La criatura había logrado su objetivo. Con lágrimas en los ojos, Pedro se despidió de su vaca favorita, enterrándola en un lugar especial en la pradera. Desde entonces, la criatura no volvió a aparecer. La vida en el rancho comenzó a volver a la normalidad, pero Pedro nunca olvidó aquellos días oscuros. Colocó el amuleto del anciano sabio en un lugar prominente, como recordatorio de la batalla que había librado contra la criatura y como protección para el futuro. La historia de la criatura que chupaba la vida de los animales se convirtió en una leyenda en la comunidad, y Pedro, aunque triste por la pérdida de Estrella, se sintió aliviado de que la amenaza hubiera desaparecido. Con el tiempo, nuevos animales llegaron al rancho, y la vida continuó. Pero cada vez que Pedro miraba hacia el horizonte al caer la noche, recordaba a la criatura y a Estrella, sabiendo que algunos misterios de la naturaleza permanecen sin resolver y que hay fuerzas oscuras que acechan más allá de lo que podemos comprender.